Señoras y señoritas, miren nada más que bellísimo ejercicio tenemos por aquí. Vamos a solucionarlo. Tenemos dos cuadrados que están entre un semicírculo de radio 5. Desde aquí hasta aquí es el radio que mide 5. Fenomenal. Vamos a borrar el área sombreada y al final vamos a devolver. Estarán de acuerdo en que si trazamos una línea desde el centro del semicírculo hasta este punto, pues esto de aquí va a ser el radio del semicírculo que habíamos dicho que es 5. Muy bien, también estarán de acuerdo en que podemos trazar una línea desde este mismo centro hasta este lado del cuadrado que sea paralela a esta línea de aquí, de esta forma. Trazamos la línea y nos queda de esta forma. Ahora vamos a darle nombre, vamos a etiquetar el lado del cuadrado. Vamos a decir que el lado del cuadrado pues es X. Por lo tanto, aquí como tenemos dos cuadrados, este lado, todo este lado vendría a ser 2X. Fascinante. Ahora, desde aquí hasta aquí, pues también es el radio, desde aquí hasta aquí también es el radio del semicírculo, por lo tanto es 5. Y desde aquí hasta aquí, pues vendría a ser la diferencia entre 2X y este pedacito. Entonces, este pedacito de aquí es toda la línea que mide 2X menos este pedacito de aquí que mide 5. Fenomenal. Y por aquí pues vamos a tener 90 grados porque es el ángulo de un cuadrado. Muy bien, tenemos un triángulo rectángulo aquí que tenemos sus tres lados. Podemos utilizar Pitágoras para encontrar el valor de X. Vamos a hacerlo. Entonces, sabemos que por Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado es igual a un lado al cuadrado más el otro lado también al cuadrado. Ahora, la hipotenusa pues es 5, ¿no? 5 al cuadrado tiene que ser igual al lado A, que vamos a decir que es este lado, 2X menos 5, esto al cuadrado, más el lado B que vendría a ser este lado de aquí que es X al cuadrado. Fenomenal. Tenemos por aquí entonces 5 al cuadrado que es 25 igual. Por aquí tenemos un binomio al cuadrado. Vamos a desarrollarlo. El primer término al cuadrado sería 4X cuadrado. Menos el doble producto del primero por el segundo sería 2 por 2X y por 5 nos da 20X. 20X y luego el segundo término al cuadrado que sería 25. Muy bien, tenemos esto más X al cuadrado. Tenemos por aquí 25 en el lado derecho y 25 en el lado izquierdo, pues se eliminan. Nos queda que 0 es igual a 4X al cuadrado más X al cuadrado, pues es 5X al cuadrado. Menos 20X. Muy bien, ¿será que podemos dividir todo esto para 5? Pues sí podemos. Dividimos para 5 y para 5 aquí también. Tenemos por aquí 0 entre 5 que es 0. Tenemos aquí quinta y nos queda X al cuadrado. Por aquí 20 dividido para 5 pues es 4. 4X. Fenomenal. Y de aquí nosotros podemos pues utilizar la fórmula general para las cuadráticas o también podemos factorizarlo. Vamos a factorizar. Vamos a sacar el factor común entre estos dos términos que es X. X multiplicado por X y menos 4. Vamos a ver si es que esto está bien. X por X, X cuadrado. Y X por menos 4, menos 4X. Fantástico. Tenemos ya por aquí dos factores igualados a 0. Vamos a igualar a 0 cada factor. X igual a 0 y X menos 4 igual a 0. Por aquí, despejando X, obtenemos que X es igual a 4 positivo. Tenemos que X es igual a 0 y que X es igual a 4 positivo. Pero X no puede valer 0 porque es el lado del cuadrado. Y pues una distancia pues no va a valer 0, ¿no? Entonces pues esta solución no nos sirve. La solución que nos sirve pues es que X es igual a 4. Fenomenal. Y vamos a ver ya el área sombreada, señores y señoritas, vamos a ponerlo por aquí. El área sombreada es lado por lado, ¿no? Entonces X por 2X me da 2X cuadrado. Tenemos que el área sombreada es igual a 2. ¿Cuál es X? Es 4. 4 al cuadrado. Tenemos por aquí que el área sombreada es igual. 4 al cuadrado pues es 16 por 2, 32. 32 unidades cuadradas, señoras y señoritas, damas y damos. Tenemos por aquí la solución de nuestro ejercicio. Fascinante. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video. Y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.